real del país. Y pongo un ejemplo clásico. Cuando Pedro de Alvarado entra a Guatemala y empieza la conquista, que según me recuerdo entra por San Mateo de Ixtatán en Huehuetenango, y ahí se funda la primera iglesia católica, una iglesia muy bonita que tiene colores y es una iglesia muy especial. Él venían como 40 españoles y venían no sé cuántos miles de tlaxcaltecas mexicanos, y ellos hablaban náhuatl. Guatemalán es el nombre que le daban los náhuatl al país lleno de árboles, y el país lleno de árboles era Quiché. Quiché es árbol, Qui es muchos árboles. Entonces, para ellos referirse ir al Quiché era Guatemalán. Siquinalá es Siquinja, que es el árbol del agua. Eran los pájaros del lago de Atitlán que llegaban a alimentarse a la parte del agua Cacosta y el Siquinalá. Sololá es Sololja, es el árbol del agua, son los sauces que entran, parte de sus ramas entran al agua. Entonces, y mencionaba eso porque tenemos tanto que registrar en nuestra historia para que aprovechemos los aciertos de nuestra historia pasada, evitemos nuestros errores de la historia del país. Señor presidente y vicepresidente, sí, tienen 2 segundos. Okay. Sí, solo quisiera resaltar algo importante que usted indicaba, señor presidente, es la sanidad de las finanzas públicas y la importancia que esto tiene para la estabilidad macroeconómica. Y aquí, en mi calidad de presidente del Banco de Guatemala, yo sí, de verdad quiero solicitar al Honorable Congreso de la República pensar en esta estabilidad, porque ellos aprobaron un presupuesto en noviembre del año pasado, en el cual se dispuso el financiamiento a ciertos renglones presupuestarios, y ahora resulta que no aprueban los préstamos. Esa situación, señor presidente, pone a las finanzas públicas en una posición bastante complicada. Y arriesga la macroeconomía. Y está arriesgando esa estabilidad macroeconómica, afectando a los empresarios, afectando a los trabajadores, afectando al Estado mismo. Es decir, están comprometiendo la estabilidad macroeconómica que tanto ha costado en el país y que hay que seguirla sosteniendo para que pueda seguir creciendo. El llamado es al Congreso de la República que piense en esa estabilidad macroeconómica para poder seguir produciendo. El siguiente aspecto, señor presidente, lo que comentaba alguien también, es sobre la política económica de los candidatos que están. Es conveniente que su política económica se oriente a adoptar las diferentes políticas que tiendan a continuar con esta estabilidad macroeconómica como un prerequisito para que el país pueda seguir produciendo riqueza y empleos. Y en este tema de empleos, sí quiero comentarle a la población que este año se espera una inversión extranjera directa la más alta en toda la historia de Guatemala, cerca de 850 millones de dólares en términos netos, y hay crecimiento económico. El último dato que tenemos del ICS reporta que en el primer trimestre de este año, registros del ICS, y lo pueden ver ahí, los trabajadores registrados este año en el primer trimestre se han incrementado en 61.350 trabajadores, solo en lo que va de este año. Es decir, esto se da porque hay una plataforma de estabilidad, los empresarios grandes, medianos, pequeños, cooperativistas, sí están invirtiendo, pero aquí hay un tema principal que nos debe contribuir a fortalecer esto, es la sanidad de las finanzas públicas. Así es. Julio Suárez, vicepresidente del Banco Guatemala. Gracias, presidente. Muy rápidamente, la crisis mundial que enfrentamos a partir de 2008 demostró que estas pueden surgir en cualquier país. En el caso de Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo, la caída que tuvo en ese año y en el año siguiente sí afectó a la economía guatemalteca y apenas pudimos crecer 0.5%, pero fuimos de los pocos países de América Latina con crecimiento positivo.
Por supuesto, cambiaran las condiciones de crecimiento que hoy tiene Estados Unidos nos puede afectar, pero ahí el reto de diversificar las exportaciones, tanto en mercados como en productos. Es decir, ante la situación de que las economías avanzadas hoy están enfrentando problemas, tenemos que ver un poco más hacia los países asiáticos. China, India y Brasil están creciendo bastante fuerte y eso genera una oportunidad para los productores nacionales de buscar esos mercados. La economía estable y más fuentes de empleo era una de las preguntas. Como lo dijo el señor presidente del Banco de Guatemala, este año han aumentado las plazas de empleados formales según el Instituto de Seguridad Social en 61,000, pero además estamos estimando que la economía puede crecer arriba casi del 3%, un poco mejor de lo que teníamos en diciembre pasado. ¿Y esto por qué? Porque las exportaciones están creciendo al 30% y las importaciones al 24%. Pero hay otras actividades que están creciendo también. Eso nos da cierto nivel de confianza en que este año la situación está mejor que el año pasado. Reto importante en las finanzas públicas continúa estando vigente. En 1996 se firmaron los acuerdos de paz y buscaban varios objetivos, pero dentro de ellos uno era el de mejorar la carga tributaria, que era en aquel tiempo un 8%. Hoy estamos en un 10%. Sin embargo, las necesidades sociales siguen aumentando, entonces necesitamos un pacto fiscal que vaya orientado a mejorar no solo la forma de captar ingresos, pero también mejorar la calidad del gasto público, que tenga todos los componentes que debe de tener un pacto fiscal. Y eso debe de ser parte de cualquier programa de gobierno, de cualquier candidato. Ponerle atención a la situación de las finanzas públicas es fundamental porque de su sostenibilidad depende que podamos satisfacer todas las necesidades. Había una pregunta muy concreta respecto a que los bancos cuentan con dinero, pero ponen muchos requisitos. Aquí solo recordar que los bancos administran los depósitos del público y por lo tanto también tienen que ser sumamente cuidadosos para otorgar los créditos. No pueden darlos solo indiscriminadamente, tienen que cumplir con requisitos que la misma Superintendencia de Bancos ha establecido, porque de alguna manera el sistema bancario debe de ser sano, debe de darle señales al que está depositando de que su dinero está resguardado adecuadamente. Pero por supuesto, los bancos dentro de su estrategia de negocios van a determinar cuáles son aquellos sectores que ellos consideran que van a repagar los préstamos que otorgan. Yo diría, señor presidente, que con estos elementos se atienden algunas de las consultas planteadas. Gracias, Julio. Gracias, Edgar. Ronaldo, estamos terminando el programa. Un saludo a toda la población que nos escucha. Presidente Colón de Radio La Voz de Guatemala. Y nos encontraremos el próximo miércoles por Radio DGW La Voz de Guatemala. Muchísimas gracias. Bendiciones.